Muy buenos días, miércoles 26 de noviembre, titulamos esta columna de hoy, día 716, sin vaca muerta no se puede y solo con vaca muerta no alcanza. Porque esta es una frase que se le escuchó decir a la periodista Luciana Vázquez en la conferencia Una Argentina Productiva es posible, realizada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y claramente vaca muerta está tomada no solo como un yacimiento de hidrocarburos en Neuquén, sino como un significante de todos los recursos naturales que aparecen como la meca de la economía nacional, es decir, vaca muerta, litio, cobre, el resto de las exportaciones de los nuevos recursos naturales que fueron descubiertos y que el mundo necesita. Vamos a hacer una comparación porque en el periodo que sigue a la salida de Egipto está marcado por una narración bíblica del pueblo judío, la expectativa por la continua idea de alcanzar una tierra prometida, un territorio que Dios había anunciado a los patriarcas, a Abraham, Isaac y a Jacob, como una herencia futura para su descendencia. Esta promesa, formulada siglos antes del Éxodo, funcionaba como un punto de referencia colectivo para el pueblo de Israel, que entendía su desplazamiento por el desierto no solo como un tránsito geográfico, sino como el cumplimiento progresivo de un compromiso divino. Esa tierra prometida es presentada en los textos como un espacio definido por la abundancia, la estabilidad, una tierra que maca leche y miel, una tierra fértil, apta para el establecimiento permanente. Y esta caracterización tenía una relevancia particular para un grupo que durante generaciones había vivido bajo condiciones de servidumbre y luego en un entorno árido y móvil. La promesa de un territorio propio implicaba también la posibilidad de construir una organización política religiosa estable, lo que dotaba a la idea de un sentido identitario adicional. Durante el trayecto por el desierto, la expectativa de acceder a esa tierra ocupó un lugar central en la vida comunitaria. Diversos episodios, como el envío de exploradores a Canaán, relatado en el libro Números, reforzaban la percepción de un objetivo que estaba próximo, aun cuando su concreción se postergara. Las descripciones de la tierra prometida realizadas por estos enviados, siempre referidas a su fertilidad y potencia productiva, contribuían a mantener viva la aspiración de un pueblo. El gobierno pareciera ver en esta explotación de vaca muerta y de los minerales aquella llegada a nuestra tierra prometida, y constituye una idea en la que los obstáculos y las privaciones generadas por sus propios ajustes son pruebas de que la sociedad debe superar para liberarse justamente de años de casta y socialismo, en sus términos y entre comillas. Pero así como el Dios del Antiguo Testamento dejó afuera a la tierra prometida a los judíos que habían sido esclavizados por el imperio egipcio porque tenían una relación ambivalente con la fe y la libertad, habrá ganadores y perdedores del nuevo país forjado por vaca muerta. Al igual que la tierra prometida, no es ni se puede ser para todos. En una columna de Eduardo Fidanza en el diario Perfil, se planteó que Vaca Muerta funciona como un texto que cada actor político interpreta según sus deseos. Panacea, espejismo o relato de abundancia eterna, y retoma la idea de que la Argentina siempre proyectó su grandeza sobre recursos naturales. Primero la pampa húmeda, ahora el shell, y lo que es ese imaginario que se resignifica según las tensiones entre peronismo y liberalismo sobre cómo se crea y cómo se distribuye esa riqueza. A partir del análisis del sociólogo Hernán Fair, Fidanza traza un paralelismo entre el menemismo y el presente. En ambos casos, una fuerte identificación con Estados Unidos y con la promesa de un destino de grandeza, si se corrige el rumbo. Luego entra la voz de Ricardo Arriazu en la columna de Fidanza, referente del oficialismo, que sostiene un optimismo basado en vaca muerta y la minería y pronostica un salto macroeconómico enorme con un superávit energético que iría de 9.000 millones de dólares en 2025 a 20.000 millones de dólares en 2027. Para él, el obstáculo histórico es la desconfianza que generó el proteccionismo y que frenó inversiones. Arriazu propone un futuro donde la nueva economía energética y minera reconfigure el mapa social y político. El Gran Buenos Aires sería el gran perdedor, mientras que el interior ganaría población y dinamismo, incluso provocando tensiones y cambios demográficos profundos. Si efectivamente Vaca Muerta
de nuevo como significante total de los recursos naturales, lograse avanzar y abrazar a todos los trabajadores que pasaran a ser desempleados por ser parte de ramas productivas que se dejan de proteger frente a la competencia externa, no habría demasiada objeción. Simplemente los nietos de los abuelos que emigraron de sus provincias para conseguir un mejor pasar en el Gran Buenos Aires volverían a sus orígenes familiares en busca de lo mismo, urgidos por las circunstancias de un cambio económico. Pero justamente ahí está el problema. Tal y como sucede en la Tierra Prometida, hay una suerte de castigo sobre el país subsidiado, el país planero, entre comillas, por ponerle un significante fuerte y provocador. País planero sin el cual no habría trabajo para la mayoría de la sociedad y que el modelo de Vaca Muerta viene a poner en crisis. Es decir, que hay una reprimarización de la economía en curso que busca establecerse sobre los enormes recursos naturales que tiene el país y extraer inversiones extranjeras sobre la base de quitar todo elemento proteccionista de nuestra economía. Pero cabe una pregunta vinculada a nuestro título. ¿Entra toda la Argentina en Vaca Muerta? Si efectivamente se dan los niveles de exportación que soñamos, ¿se resolverían los problemas económicos del país? En una nota escrita para La Nación, Juan Carlos Jalac y Andrés López, directores del proyecto de investigación de CONICET que está detrás de la conferencia mencionada, se le dan números a nuestro título. Argentina hoy genera menos de 1.200 millones de dólares de exportaciones por habitante, de exportaciones de commodities basadas en recursos naturales, un nivel muy distinto del de países que suelen usarse como referencia. Por ejemplo, mientras Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait superan ampliamente esos valores y Noruega llega a casi 30.000 dólares per cápita de exportaciones de materias primas, Australia llega a 13.000, Canadá ronda los 7.300, Nueva Zelanda se ubica en 5.000. Frente a ese mapa, nuestro presente luce magro, unos 60.000 millones de dólares totales de exportaciones, divididas aproximadamente 50 millones de habitantes, dan esos 1.200 a los que nos referíamos per cápita. La discusión se vuelve más relevante proyectando los escenarios optimistas. Incluso si hacia 2030 se sumaran 38.700 millones adicionales provenientes del desarrollo de Vaca Muerta y la minería, la cifra per cápita apenas ascendería a 2.000 dólares anuales por habitante. Y aún empujando la fantasía al extremo, duplicando ese salto para 2035, agregando otros 77.000 millones desde 2024, el resultado final daría casi 3.000 dólares per cápita, 2.827, todavía por debajo de Chile, y lejísimo de los países desarrollados, basados en recursos naturales. Los números muestran que la escala simplemente no alcanza ni la disponibilidad de hidrocarburos, ni la cartera de minería, tienen un volumen necesario para motorizar un proceso de desarrollo sostenido comparable al de las naciones consideradas aspiracionales. Las mejoras macro que traería Vaca Muerta y la minería van a ser reales, pero insuficientes para torcer por sí sola la historia de Argentina. Además, estamos haciendo números como si luego las exportaciones de Vaca Muerta y la minería se dividiesen en partes iguales para toda la población, algo que lógicamente no va a ocurrir, y para que los dólares que entran por Vaca Muerta y la minería lleguen a toda la población, hay que hacer un encadenamiento productivo que genere más empleo alrededor de estos recursos naturales, a tal punto que entre una parte de ese dinero en la construcción de la economía real de la mayoría de los argentinos, que hoy se encuentran con salarios bajísimos y con una economía informal, lejos de cualquier prestación social. Es decir, una cosa es ser Qatar y otra es ser Noruega. Puede haber un alto ingreso per cápita y, como dijo Cristina, se lo lleven 4 vivos, o puede haber un alto ingreso per cápita que refleja un aumento más o menos general del nivel de vida de la población, como es el caso de Noruega o en el de los 4 vivos de Qatar. Pero para todo eso Argentina debería construir una estructura productiva más diversificada, capaz de sumar valor al agro, a la industria, a los servicios, y no depender solo de lo que sale del subsuelo. Esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Ahí entra el debate del rol del Estado, su lugar en la promoción de políticas industriales para el desarrollo de nuevas empresas, y en el evento citado participó Pablo Levín, el secretario de Producción. Vamos a escuchar lo que dijo allí Pablo Levín en la Una Argentina Productiva. Escuchémoslo. El sesgo
de pensar que el Estado en algún momento lo puede hacer bien. Yo creo que por definición es muy poco probable o muy costoso, y el mix entre los dos se da en algún lado, encontrás el puntito donde se cumplen las dos condiciones. En Argentina no, es imposible, no la veo. Y me toca gestionar todo tipo de organismos estatales, algunos que son imprescindibles, como el SENASA, que tenés que hacerlo funcionar porque tenés que hacerlo funcionar. Otro que, así dudo. Y yo lo que encuentro de factor común es que la cosa pública, salvo que le estén muy encima y haya estabilidad, en general no lo van a ver ni mis hijos. Entonces, para ser prácticos, yo creo que llega un momento donde el rol del Estado en la política productiva debería ser infinitamente menor de lo que fue y de lo que estamos pensando que debería ser. Esto es el secretario de Producción de la Argentina, ¿no? Que dicho sea de paso tiene una locuacidad bastante restrictiva. En resumidas cuentas, Levin plantea más o menos que el Estado estructuralmente es ineficiente para ayudar al desarrollo productivo del país y que en todo caso debe servir para ayudar a las empresas en su metro cuadrado, es decir, facilitando trámites para la resolución de sus problemas. Esto hace recordar a un viejo debate de nuestra política económica que fue citado en una nota de Federico Poli titulada Política Industrial, la vigencia de un viejo debate, publicada en Diario Ara, donde Poli repasa un debate que Argentina arrastra desde hace décadas. Y si corresponde tener una política industrial activa o se debe dejar que el mercado ordene todo por sí solo. Para ilustrarlo, recuerda una discusión emblemática en los años 90 entre Marcelo Diamant, el defensor de la intervención estatal para desarrollo de sectores estratégicos, y Adolfo Sturzenegger, o sea, el padre de Federico, que sostenía la postura opuesta, en plena era de Menem y Cavallo. Incluso en un clima de mucha apertura económica, empresarios como Francisco Macri y Roberto Roca, nuevamente padre de Paolo Roca, son los padres de la generación actual, quien volvieron a reclamar la semana pasada, Paolo, la intervención del Estado en el desarrollo de políticas económicas, una conferencia de la UEA la semana pasada, pero en aquel caso, hace 30 años, advertía que ningún país se industrializa sin un Estado que oriente. Era un clima de época muy parecido al actual. Entonces el canciller Guido Di Tella repitió aquello de que la mejor política industrial es no tenerla, lo mismo que le escuchábamos al secretario de Producción recién, frase que inmortalizaría Jaime Serra Puche, ministro de Industria y Comercio del presidente de México, Salinas de Gortari. Para recordar que el presidente Salinas de Gortari terminó preso y exiliado. El tiempo se mueve hasta el presente y muestra cómo el mundo entero, desde Estados Unidos, Europa, hasta China, México, están aplicando políticas industriales en gran escala, con subsidios, controles a las importaciones, tecnológicas, nacionalizaciones parciales, créditos dirigidos para sostener sectores clave. En 5 años China va a una estrategia estatal de largo plazo que articula inversión, innovación, económico, y en ese escenario Argentina aparece como una anomalía. Discute si debe intervenir cuando todos los demás ya lo hacen. Poli en su artículo recupera las palabras de Roca en aquella conferencia industrial, no Paolo, sino su padre, Roberto Roca, afirmó que la combinación entre un orden macroeconómico y política industrial no es contradictoria sino necesaria. Señala que el gobierno logró avances en el plano fiscal, pero esto no alcanza si el país no define qué sectores quiere desarrollar para aumentar exportaciones, ampliar su densidad industrial, sostener empleo de calidad. Y la apertura indiscriminada, advierte, puede desarmar actividades enteras, como ya ocurrió con la línea blanca, cuyas importaciones crecieron 15 veces en un año. O sea, esto que acabo de decir lo dice Paolo Roca, el hijo de Roberto, en la conferencia de la semana pasada de la UIA. Milei se habrá quedado entonces con los libros que estudió en los años 90 en la Universidad de Belgrano, pero un mundo que ya pasó de página. Imaginemos un cirujano que estudió antes del desarrollo de la anestesia y hacía sufrir ridículamente a sus pacientes. Bueno, ese es el mismo ejemplo que muchos economistas que no logran dotarse de los nuevos planteos que trae la coyuntura actual podrían estar aplicando. John Maynard Keynes, el enemigo de la escuela austríaca de Milei, el famoso doctor Keynes, una vez que quienes toman las decisiones se creen autónomos cuando textualmente suelen ser esclavos de la influencia intelectual de algún economista difunto. Es decir,
aquellos que leyeron porque estaban de moda cuando eran estudiantes universitarios. Vale preguntar si Milei se quedó atrapado en los 90, cuando estudiaba, por eso llama coloso a Sturzenegger, al hijo de aquel Sturzenegger, heredero de los cirujanos que metafóricamente operaban sin anestesia. En la actualidad, justamente el problema lo expone el principal aliado del gobierno, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con sus aranceles proteccionistas, busca reindustrializar su país, hacer grande América nuevamente, como su eslogan. Y ahí el gobierno tiene un punto ciego, porque si para Estados Unidos MAGA es reindustrializar, para Milei MAGA, el Make Argentina Great Again, como lo llamó Trump en reiteradas ocasiones, es dejar a las empresas extranjeras que avancen sobre la producción local. Y si esto fuera parte de la propia destrucción creativa del capitalismo, en que unas empresas y ramas productivas crecen y absorben otras que caen, no habría problema más que el ego dañado de unos cuantos dueños de empresa que harían terapia y se les pasará. Pero como vimos en esta columna, vaca muerta no alcanza para todos. Al igual que la tierra prometida, nace con una contradicción, que es la esperanza de todo pueblo, pero solo reservada para una parte de él. En el caso incluso de la tierra prometida original, no entró ni el propio Moisés. Volviendo al debate sobre el rol del Estado en la producción, tampoco se puede partir de la base de que solo la exportación de recursos naturales es algo en lo que la Argentina puede ser competitiva. En nuestro país hay empresas que son competitivas por fuera de estas áreas, que exportan y que les va muy bien. ¿Cuántas empresas más podrían sumarse a este esquema con promoción estatal y políticas de desarrollo productivo? Esta reflexión la hizo Juan Carlos Jalac, director de la Maestría de Economía de la Universidad de Buenos Aires y, como decíamos, uno de los directores que está en el proyecto de investigación del Instituto de Investigación de Economía y Política en esta conferencia que citamos. Vamos a poner un fragmento de él. Escuchemos a Jalac. A veces se escucha decir mucho, no, ¿y quién puede exportar? No, sí, con todo esto hay 7.000 empresas que exportan. Hay 3.000 que exportan productos diferenciados en forma sostenida afuera del Mercosur. 3.000. ¿Por qué no pueden ser 6.000? Con condiciones mejores. ¿Por qué no pueden ser 6.000 con estabilidad macroeconómica, con acceso al crédito, con acceso previsible a los insumos importados, con quizás mejor revisión de los esquemas tributarios, de las regulaciones laborales, y quizás con un montón de otras políticas que se pueden hacer bien o otros países hacen en áreas como la promoción comercial, la innovación, la calidad, la formación de capital humano, el emprendedorismo? Bueno, en síntesis, vaca muerta y la minería, sumada a la pampa húmeda, deben ser el puntapié inicial para seguir desarrollando una economía productiva en la que entremos todos. No necesitamos caminar por el desierto, porque justamente no vivimos en un desierto, vivimos en un país rico de recursos naturales, en recursos humanos, con un alto nivel cultural, sin conflictos bélicos ni raciales. Y yendo a la discusión presente en la economía, si vaca muerta no alcanza solo para pasar a ser un país desarrollado, sí alcanza para ser garantía de préstamos para nuestro gobierno, que quiere endeudarse con ese reaseguro del fondo para seguir ganando elecciones y generando reformas estructurales que Estados Unidos y el FMI le piden para seguir prestándole. ¿Hay algún plan más allá de eso, más allá del plan financiero? Si vaca muerta no alcanza para todos, ¿qué harán los que queden afuera de esa tierra prometida? Son preguntas que no quedan claras y nos devuelven a todo aquello que puede marchar de acuerdo al plan. Veremos si así es, pero cuando el plan no es tan a corto plazo, no necesariamente es bueno. Como estuvimos haciendo una comparación con la búsqueda de la tierra prometida, nos vamos con una canción del cantante Rafael titulada justamente Tierra Prometida.